Prosiguiendo a la meta. Un programa devocional presentado con el deseo de bendecir tu vida. Prosiguiendo a la meta, tiene el firme propósito de llegar hasta ti, querido amigo, con un pensamiento de la palabra de Dios para que le conozcas y tengas una experiencia real con Él. Prosiguiendo a la meta al mismo tiempo, espera llegar hasta ti, querido hermano, con una palabra desafiante, que de veras nos anime y ayude, para que juntos prosigamos a la meta. Prosiguiendo a la meta es un programa presentado por Alejandro Abraham. Después de haber considerado en nuestro último programa la importancia que tiene, querido amigo, el ensanchar nuestra visión, el ensanchar nuestra motivación y aún nuestra dedicación, nuestra consagración, para que Dios pueda operar cambios en nuestras vidas, queremos invitarte en esta hora a la luz de la carta a los Gálatas para que reflexionemos juntos sobre la tienda y sus propósitos. En otras palabras, la transformación, los cambios que Dios quiere realizar en nuestra vida, tienen propósitos fijos y determinados. Y así como hemos visto en programas anteriores, la tienda y sus desafíos, la tienda y sus fundamentos, la tienda y el glorioso Espíritu Santo, vamos a ver al menos en esta hora uno de los propósitos principales que Dios persigue a través de la transformación que quiere operar en cada uno de nosotros. Pero a título introductorio, queremos elevar una pregunta en tu corazón. ¿Cuál crees tú que es ese propósito principal? ¿Cuál crees tú que es ese propósito prioritario que Dios persigue a través de los cambios que Él quiere operar en nuestra vida? La tienda y sus propósitos. Y dice la palabra del Señor en Gálatas, en el capítulo 4, versículos 19 y 20, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Repito, Gálatas capítulo 4, versículo 19, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Es interesante poder ver las distintas divisiones que encontramos en esta carta que escribió en el primer siglo de la era cristiana el apóstol Pablo, dirigida a la iglesia de los Gálatas. Ahí básicamente hablando tres claras divisiones. Los capítulos 1 y 2 son una parte personal de la carta, donde él tiene que vindicar, que defender su apostolado, su ministerio, ya que tristemente estaba siendo negado. Así que él comienza la carta en los capítulos 1 y 2, es una parte netamente personal de la carta. Luego en los capítulos 3 y 4 nos encontramos en una parte doctrinal.
Y él termina, como es característico en el apóstol Pablo, con una parte práctica, capítulos 5 y 6. Pero en esta sección de la cual hemos dado lectura, versículos 19 y 20 del capítulo 4, estamos en un contexto doctrinal, donde él tiene que hablar y utilizar palabras fuertes, ya que lamentablemente los gálatas, seducidos por el regreso a la ley, habiendo comenzado por el Espíritu, estaban seducidos por la ley, volviendo a la carne. Y Pablo emplea términos muy fuertes, ya que todo esto estaba deteniendo el crecimiento, la madurez, el desarrollo de su vida cristiana. Y los llama en el capítulo 3 insensatos, capítulo 3 versículo 1, necios, capítulo 3 versículo 3, y luego continúa el desarrollo de esta sección doctrinal, pero ahora el tono de la carta va cambiando y les dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y aquí tienes la prioridad que Dios persigue con los cambios que Él quiere efectuar en cada uno de nosotros. El propósito principal es formar a Cristo en cada una de nuestras vidas. Su carácter, su manera de pensar, su ética, su conducta. En otras palabras, el propósito que Dios persigue es llevarnos a una madurez que no conocemos. Tú vas a encontrar a Dios siempre obrando con propósitos fijos y determinados, desde el Génesis, desde el capítulo 1. Siempre vas a encontrar que Dios, en calidad de pastor, va detrás de un objetivo, de un propósito, tiene claro cuáles son sus planes. Así, por eso, todo lo que Él hace en Génesis capítulo 1, toda esa hermosura de la creación, cada una de esas partes tiene un propósito. Y tú puedes continuar viendo esta verdad a lo largo de todo el Antiguo Testamento y aún en el Nuevo Testamento. Dios llama a Abraham y ya tiene claro cuáles son sus propósitos: darle una tierra, hacer de él una nación grande y aún en su simiente, en Cristo Jesús, poder bendecir a toda la humanidad. Así es Dios, siempre obra con propósitos, y desde el momento que nos convertimos, los cambios, la transformación que Él quiere operar, tiene el propósito de llevarnos a la madurez, de formar a Cristo. Pero lamentablemente los gálatas, seducidos por el regreso a la ley, por la doctrina errónea de los judaizantes, ese crecimiento, esa formación se había detenido, se había estancado. Querido amigo, querido hermano, en esta hora, ¿hay algo en tu vida que está estorbando este proceso de formación que Dios persigue? ¿Hay algo que te está seduciendo más que la persona y la voluntad de Dios y por lo tanto te encuentras estancado? El estancamiento es indicio de muerte, de decadencia, y Dios tiene propósitos con los cambios que Él quiere efectuar, es formar a Cristo en cada uno de nosotros. Por eso, si hay algo que te está seduciendo, qué hermoso si en esta hora, a través de esta breve reflexión, lo cedes, lo entregas a Dios. Dios quería llevarles a ellos, como también a nosotros, a la madurez, ya que la inmadurez nos incapacita para muchas cosas. Y Pablo le dice en esta misma carta, en el capítulo 4, versículos 1 y 2, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Nota, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Y es interesante encontrar, tanto en la carta a los Corintios, como en la carta que el escritor a los Hebreos escribe también en el primer siglo, toda una serie de consecuencias negativas que la inmadurez trae a nuestra vida. La inmadurez, querido amigo, me priva de muchas cosas que son mías en Cristo, pero la misma inmadurez me priva, me incapacita, porque uno puede preguntarse ¿por qué madurar? Por un lado es el propósito que Dios persigue. Por un lado
Es la voluntad de Dios la que persigue ese propósito. Pero por otro lado, en la práctica, si no maduro, si no me desarrollo, esa misma inmadurez me va a incapacitar, por ejemplo, para apropiarme de las verdades sustanciosas de su palabra. Dice el escritor a los Hebreos: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Y escucha, pero el alimento sólido es para aquellos que han alcanzado madurez. La inmadurez, por un lado, me incapacita de poder apropiarme de las verdades sustanciosas de su palabra. Dios tiene revelaciones, Dios tiene información, Dios tiene planes para cada uno de nosotros, pero la misma inmadurez me priva, me incapacita de poder apropiarme de esas verdades sustanciosas de la palabra de Dios. De la misma manera se los dice a una iglesia inmadura, como la iglesia de los Corintios. Lamentablemente, Pablo tiene que decirles en el capítulo 3, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni soy capaces todavía. Qué hermoso si en esta hora, a la luz de esta reflexión, si tú sabes que hay algo que te está seduciendo más que Dios, que puedas entregárselo a Dios. La tienda tiene propósitos. Los cambios, la transformación que Dios quiere operar, tiene propósitos claros y determinados en la soberana voluntad de Dios. Y el primero, el prioritario, es formar a Cristo en cada uno de nosotros. Él quiere llevarnos a la madurez para que podamos, por un lado, apropiarnos de las verdades sustanciosas que Él tiene en su palabra. Por otro lado, cuando hay inmadurez en mi vida, esto me priva, me incapacita para poder manifestar el fruto del Espíritu Santo que ya está en mí. Por eso le escribe a los Corintios el mismo apóstol Pablo en el capítulo 3 diciéndoles: porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contienda, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no soy carnales? Querido hermano, la vida cristiana es cuestión de manifestar lo que ya está en nosotros. No es cuestión de tratar de ser, es cuestión de manifestar lo que ya está en nosotros, el fruto del Espíritu. Pero la inmadurez me priva, por un lado, de apropiarme de las verdades sustanciosas de la palabra de Dios, y por otro lado me priva de manifestar el fruto del Espíritu que ya está en nuestras vidas. Por eso en esta hora, recuerda que el propósito prioritario que Dios persigue es llevarnos a la madurez, al desarrollo, al crecimiento. Ese es el propósito que Él persigue. Recuerda que la madurez es un estado de desarrollo. No tiene que ver con años. Claro que los años son importantes, pero como alguien dijo sabiamente, los años traen vejez, no necesariamente madurez. La madurez es un estado de desarrollo. Y es interesante que el propósito que Dios persigue es justamente, pero seducidos por la ley, los Gálatas habían detenido su crecimiento. La inmadurez me incapacita de apropiarme de las verdades espirituales, sustanciosas que Dios tiene para cada uno de nosotros. La inmadurez me priva de que el fruto del Espíritu se manifieste a través de mi vida. Y aún como hemos dado lectura, la inmadurez me hace competitivo, me hace hablar como niño. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, pero la persona madura tiene otro lenguaje. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios, ya que lo que Dios no plantó no va a crecer. Así que en esta hora, la tienda y sus propósitos, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Seducidos por la ley, lamentablemente Pablo
Vemos en esta carta que tiene que utilizar para con ellos, porque lamentablemente su desarrollo se había estancado, palabras muy fuertes. Les llama insensatos, les llama necios, pero el tono de la carta va cambiando y como un padre espiritual termina llamándoles hijitos míos. Qué hermoso es saber que Dios está de nuestra parte y que Él quiere formar a Cristo en cada uno de nosotros, su carácter, su manera de pensar, su conducta. Dios quiere llevarnos a la madurez. Él tiene información, revelación de sus verdades, querido amigo, para ti. La inmadurez te va a incapacitar a ti y a mí para poder apropiarme de esa revelación. Así vemos en la Escritura, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Por otro lado, la inmadurez me priva de que el fruto del Espíritu se manifieste a través de mi vida. La vida cristiana entra a ser un desasosiego. Hay un desazón, un desánimo permanente, un cansancio. Por otro lado, vemos que también la inmadurez me hace competitivo, me hace hablar como niño. Pablo mismo decía, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. El niño habla muchas veces a destiempo. El niño muchas veces habla cosas que no entiende. El niño dice, yo he levantado, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. Pero la persona madura dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios, ya que lo que Dios no plantó no va a crecer. Y en esta hora este es el desafío a través de la tienda y sus propósitos, que la prioridad en tu vida también sea que Cristo se forme en tu propia vida, en tu carácter, en tu conducta, en tu manera de pensar. Y aún por citar un cuarto punto, la inmadurez no solo no me permite apropiarme de las verdades sustanciosas de su palabra, la inmadurez por otro lado me hace competitivo, me priva de que se manifieste el fruto del Espíritu también en mi vida, pero la inmadurez me incapacita aún para equipar, para edificar a otras vidas. Y así lo dice Hebreos en el capítulo 5. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuantos habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. La inmadurez también te incapacita, te priva de que puedas ser un canal de bendición para otros, de que equipado y ministrado puedas equipar y ministrar a otros. Por eso en esta conclusión, la tienda y sus propósitos. Vive si quieres crecer, si quieres desarrollar en el centro de la voluntad de Dios. No te muevas del área de servicio a la cual Dios te ha llamado. Ese es el primer secreto si queremos madurar, desarrollarnos, crecer, ver a Cristo en cada uno de nosotros. Ya vive en ti si has abierto tu corazón. Y la vida cristiana, como decíamos en la primera parte, no es cuestión de tratar, sino simplemente manifestar esa vida en abundancia que está en nosotros. Pero si quieres crecer y desarrollarte, vive en el centro de la voluntad de Dios. En segundo lugar, mantente allí firme y constante, porque lo que no tiene firmeza no va a crecer, no se va a desarrollar. Y por otro lado, vive en sujeción a las autoridades que Dios ha puesto allí en tu iglesia local. Vive en sujeción, en obediencia a Dios, y vive en sujeción a las autoridades, como lo dice Gálatas en el capítulo 4, que hemos dado lectura. Entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Vive en sujeción, ya que la rebeldía te va a privar de la madurez, del crecimiento. Vive allí en sujeción donde Dios te ha puesto, y en la medida que vivas en el centro de la voluntad de Dios, en la medida que te mantengas firme y constante, no dando lugar a la rebeldía, sino a la sujeción, vas a ir viendo cómo Cristo se desarrolla en tu propia vida. La madurez es un estado de desarrollo, no son años. Los años en sí no traen madurez
pero sí vejez. Lo que trae madurez es aceptar las responsabilidades que vienen de parte de Dios. El maduro, como conclusión, no se acompleja ante un fracaso. El maduro no se envanece ante los éxitos. Te repito, el maduro no se acompleja ante un fracaso en la vida, porque él sabe que aún ese fracaso puede ser la plataforma para un nuevo comienzo. Como alguien dijo muy sabiamente, fracaso se torna fracaso cuando no hemos aprendido nada de él. Por eso el maduro no se acompleja, no se desanima, no tira la toalla ante un fracaso. Pero por otro lado, el maduro no se envanece ante los éxitos, porque sabe que no tiene nada que no haya recibido de parte de Dios. La tienda y sus propósitos, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Gracias, querido amigo, por tu sintonía. Quienes hacemos este programa, Constantino Justo y quien te habla, Alejandro Abrán, te desean las más ricas bendiciones del Señor. Te invitamos a nuestro próximo programa. Mientras tanto, que Dios te bendiga abundantemente.